Nosotros tratamos de contar historias, no de contar, sino de que las cuentan los protagonistas, historias de emprendedores, de gente que hizo y que hace en nuestra Argentina, que me parece es lo más valioso que tenemos. Esta es, primero, antes que nada, bienvenido, Marcos. Gracias. La panadería Luca es una panadería de Luján, que todo indica que es la panadería más antigua de la Argentina. Sí, nosotros fuimos fundados en el año 1875. 1875. Sí, por un inmigrante italiano, como tantos otros que vinieron al continente americano. Y estamos, bueno, desde ese año en el mismo lugar y la misma familia. Mi tatarabuelo, don Ángel, fundó la panadería. ¿Llegó de Italia? Llegó de Italia, él era de un pueblito muy chiquito en el noroeste, que se llama Valeggio, un municipio que es de la región de Lombardía, en la provincia de Pavía. Viene, en ese momento cuando nos preguntamos por qué vino, fue porque había hambruna. Italia en ese mismo momento estaba dominada por lo que era el imperio austrohúngaro. Llega a la Argentina después de recorrer 71 días en barco. Imaginémonos las condiciones, ¿no? Sí, eso te voy a decir, seguramente en los paupérrimas. En los subsuelos de las... Tal cual. Sí. Llega ya conociendo el oficio de panadero y recorre un poco la provincia de Buenos Aires. Primero le toca hacer cuarentena en Martín García porque había fiebre amarilla. Claro, los mandaban a hacer cuarentena a Martín García. Sí. Y cuando no se sabe bien por qué decide terminar en Luján. Algunos, como Luján está muy relacionado con la Virgen, dicen que fue, bueno, un milagro. Estuvo en Carmen de las Flores, trabajó acá en Capital, en algunas obras, de lo que es obras sanitarias, por ejemplo. Y luego se afincó en la panadería, ahí en Luján, en 1874. Y funda la actual panadería en 1875. Qué bárbaro. Ahora está incluso antes que la basílica, ¿puede ser? Claro. La actual basílica y santuario Nuestra Señora de Luján, se empieza a construir en 1887. Nuestra panadería es del año 1875, o sea, 12 años antes. Esa es la piedra fundamental. La basílica se terminó de construir aproximadamente en el 1915, que es un monumento emblemático. La funda tu abuelo. Tatarabuelo. Tu tatarabuelo se queda trabajando, por supuesto, tu tatarabuelo. Empezaban a sumar las generaciones. Sí. Tatarabuelo, bisabuelo, mi abuelo, en la línea troncal mía, mi mamá, y ahora quinta generación, yo. ¿Pero nunca se te metieron primos? Sí. Hoy somos 6 socios, que somos todos descendientes directos de don Ángel. Trabaja conjuntamente conmigo mi hermano, Santiago, y 4 primos hermanos de mi mamá, que serían cuarta generación. Somos los que hoy conformamos... ¿No se pelean? Yo bastante con mi hermano, pero es mi hermano. Igual te pelearía fuera de la panadería también, sí. Sí. A ver... Pero digo, entre primos... No. En mi caso trato de ser muy dialoguista, o sea, de consensuar todo. Y obviamente que la relación que tiene con un hermano y esa confianza es distinta de la que podés tener con un primo, o sea, con un hermano es mayor. Pero nos decimos las cosas en el laburo y no pasa nada. Vos sos abogado. Sí, ¿Estudiaste abogacía para no seguir con la panadería o ya tenías decidido seguir y de todas maneras estudiaste abogacía porque te puede servir en el negocio? Mirá, de chiquito me decían en el colegio que iba a ser abogado porque me gustaba defender a la gente. Pasaba algo en el salón y defendía. Estudié Derecho porque me gustan las causas nobles y justas, pero a la vez también me gusta mucho el comercio. Me gusta esto de estar negociando. Yo creo que uno negocia todo el tiempo, o sea, tanto en casa con mi señora como en la panadería o en la vida con amigos. Son todas negociaciones. Entonces, estudié Derecho porque
me gustaba y además me sirvió muchísimo para relacionarme en la panadería con quienes son los empleados. Sirve mucho. No te voy a preguntar por los 150 años de historia, porque obviamente tenés una porción mínima en el tiempo, pero en estos años, o tus padres, tus abuelos, ¿cuántas crisis vivieron en este país? Mirá, no, pero digo, ¿cuántos momentos? Todas. Pero digo, ¿cuántos momentos donde realmente la vieron muy complicada? La semana pasada con mi hermano sacábamos cuenta, nosotros dos, que hace que estamos 12 años, representamos un 8% de la historia de la panadería. Nada. Crisis, yo digo crisis modernas, del 70 en adelante, Rodrigazo, ahí hubo una crisis importante. Con Alfonsín, la hiper. Después nos tocó pasar en 2001 con toda la crisis social, económica y política, con De la Rúa. Y la que sí me tocó vivir a mí fue en 2018 con la última gestión de Cambiemos. Claro. Ahí lo que me pasó fue que, esto como empresario pyme es complejo, me levantaba a las 3 de la mañana a ver el home banking. Si los cheques ingresaban, yo no tenía forma de cubrir el banco. O sea, fue un momento difícil por los altos que hubo en el tipo de cambio. Lo cambiario sí, en un momento. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Hoy somos 50 personas. Claro, no es una panadería. No, es una empresa, una pyme. Claro. Sí. Una pyme tiene hasta 250 empleados. Bueno, nosotros somos una pyme interesante, sí. Que trabajan 50 directamente y otras 40 indirectamente porque tenemos distribución. Por eso, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo es el negocio hoy de la empresa? Bueno, a ver, es de público conocimiento un poco que el consumo bajó, pero ya nos quedamos sin las dos IN. Yo digo las dos IN porque son, ya no está más la inestabilidad ni la incertidumbre. Hoy tenés certidumbre y tenés estabilidad. Entonces, el negocio es ser mucho más eficiente y tratando de vender más con volumen. Al no estar más el impuesto inflacionario... Ganar por volumen, no por precio. Tal cual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, tal cual. En un país normal. Nosotros hoy sabemos cuáles son nuestros márgenes. Antes, quizás lo que nos quedaba no era real. El negocio es nuestro local comercial y también poder distribuir nuestros productos. Hoy... Pero vos local tenés uno. Uno, sí, que es una planta de 2.000 metros cuadrados, es grande. Tenés un bruto local. Sí. Y abastecés a otros locales. Claro, tenemos centros de distribución, o sea, locales que revenden nuestros productos, como por ejemplo, por dar una marca comercial, si se puede, Coca, está en Carrefour. ¿Sí? Nosotros revendemos nuestros productos en otras panaderías o confiterías. Y además, tenemos gente que vende nuestros productos en Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Cardales, Moreno. ¿Cómo pasaste de una panadería de tu tatarabuelo a esta empresa que tenés hoy? ¿Quiénes fueron liderando los cambios? Mirá, nosotros fuimos hasta hace no mucho tiempo un comercio familiar, una pyme familiar, que con lo que teníamos estaba bien. Los panaderos en sus inicios eran anarquistas, mi familia era socialista, y con el cambio de las generaciones nos fuimos dando cuenta de que quizás teníamos el conocimiento para poder empezar a ser un poco más grandes. Y desde 2010 en adelante, hace 15 años, también parte de lo que es la globalización y la forma de que uno se puede ir vinculando mucho más fácil, nos fuimos dando cuenta de que podíamos crecer y de a poquito ir saliendo de nuestro local. Hoy nos pasa de que nuestro local comercial tenemos que salir a buscar clientes. O sea, ya la gente viene mucha porque nos conoce, pero estamos saliendo a buscar nuevos mercados. Por eso queremos hacer Corredor Oeste, todo lo que es desde Luján hasta Ciudadela. Además cada vez son más familia, con lo cual tienes que ir a buscar más ingresos. Sí, tal cual. Y además hay una gran responsabilidad en lo que es, y también presión sobre los hombros de uno, mantener o de alguna forma darle trabajo a 50 familias. Puede parecer poco o no, pero es un número. Sí, es muchísimo. Argentina, muchísimo. Sí, es mucho. Y con lo que eso conlleva. Hoy, al haber más estabilidad, quizás salís a buscar un empleado, una persona que trabaje con vos, con todo lo que eso conlleva, de los tributos y el riesgo, pero con un poco más de tranquilidad.
había otros momentos en que... Sí. ¿Tenés empleados que también hayan pasado de generación en generación? Sí, sí. Qué buena esa historia. Sí, yo tengo 40 años y Juan Florencio Bruno es el empleado hoy más longevo de la panadería. Tiene 40 años en nuestra empresa. Y después hay empleados que tienen... El promedio más o menos son 20 años. Claro, pero yo digo que así como la panadería fue... Sí, o sea, sí. Ustedes son la quinta generación. Sí. Si hubo empleados que también fueron dejando el lugar al hijo... Sí, nosotros siempre decimos que en la panadería somos Luca y además están los Pereira, los Fredes, claro, ¿sí? Claro. Los... generaciones de empleados. Sí, Juan, que era el que te nombraba, trabajó su hijo y hoy trabaja su nieto. Claro. Y son todos Juan. Juan Florencio, Juan Ariel y Juan Gabriel. Qué bueno eso. Sí, sí, es una familia. A ver. Claro, bueno, está bien, es una familia, pero no solamente una familia de los dueños, los empleados terminan haciendo los cambios de generación también, es genial. Es que en realidad en una pyme se mezcla todo, porque en la pyme el empresario lo que termina haciendo es, además de gestionar, ser también a veces familiar o amigo de los empleados, y se vinculan muchas cuestiones. Todo. Hoy, en mi caso, delegué muchas cuestiones por una cuestión de infraestructura, pero cuando me tocó hacer ese cambio, costaba muchísimo que los empleados entendieran que por ahí ya no iba a estar para conversar de determinadas cuestiones, familiares, laboral, sí, tal cual. No laboral. Ocurrió de que al principio me decían, no, Marcos, pero yo tengo que hablar con vos. No, ahora tenés que hablar con tal. Y llevó tiempo, pero se logró, se pudo, y hoy ya se maneja quizás de otra manera. Sigo estando todos los días y sigo conversando, pero quizás con no tanta afluencia o tanta importancia como se lo hacía antiguamente. Ampliarse en términos de locales, pensaron, porque recién hablaba de todo el corredor oeste, pero otros locales más allá de Luján. Sí, nosotros hace 2 años hicimos toda una capacitación con un coach y vimos todo lo que es misión, valores y visión, y tenemos como visión a futuro, dentro de 5 años, tener nuestros locales propios, que en algún momento estuvieron como sucursales y franquicias. Esa es la idea. De hecho, ahora nos están desarrollando un sistema de gestión para todo lo que es la panadería, que es bastante complejo, porque ustedes piensen que la panadería es desde el inicio que entra la harina hasta que sale al consumidor final. Claro. Todo un proceso que ese sistema de gestión, lo escuchaba ayer a Pablo Palladini hablando cuando contrataron SAP, que a ellos, para SAP, fue todo un desafío hacer eso. Bueno, para nosotros hoy el sistema de gestión que nos están desarrollando también es un desafío para nosotros por lo que va a representar. Pero eso va a hacer que la panadería sea mucho más eficiente. Yo tengo una última pregunta. ¿Pensaron en vender alguna vez? No, eso es imposible para nosotros. ¿Jamás se les cruzó en la familia la discusión de, che, vendamos? No. Por lo menos nunca fue hablado. La panadería es un mandato es una orden, pero bien entendida. La panadería familiar, la pyme familiar, donde uno tira el centro, cabecea y además lava la ropa, por decirlo de alguna manera, siendo un jugador de fútbol, hay tanto amor, tantos sentimientos, tanta pasión, que no voy a decir que es el mismo amor que uno le puede llegar a tener a un hijo, porque es distinto, pero uno piensa 24/7 en la pana. Imagino. Sí, es todo el día, Antonio. O sea, ¿Y no tenés miedo que tus hijos, que van a ser la sexta, ¿no?, sientan un mandato, pero no sé si un mandato bueno, se sientan obligados a seguir? No. Pedrito tiene 5 años y hablo mucho con él del tema. ¿Ya le está bajando línea? No. Un poquito. 5 años. A bajar no, y le digo, Pedro, ¿vos qué vas a hacer? Y él me dice, mandato me parece que va a haber. Claro. Voy a trabajar en la Pana Luca. Y a mí me gusta mucho más eso que me diga que voy a ser abogado. Porque otras veces me dice voy a ser abogado, pero nos reímos en casa. Me llora y dice, Marcos, no bajes línea, no está bueno. 5 años. Pero bueno, quizás Benja, mi ahijado, hijo de mi hermano, yo hace poco fui papá también, y nació Felipe. Es uno de los tipos de panes, Felipe. Sí, tenés flauta, Miñón, Felipe. Y vino Felipe, no le puse por eso. Me imagino que no. Pero sí, a ver, a mí me gustaría que mi hijo un poco se dedique a eso, pero hoy porque la pana está mucho más ordenada.
Pasa que hoy es una empresa, Claro. es una pyme, ya, Sí, sí. no es un local. Es una que panadería. hay que atender. Yo con el tiempo me di cuenta de que se puede. En la Argentina se puede. A nosotros, en el año 2021, en el medio de la pandemia, nos entrevistaron de un medio alemán y otro medio de Medio Oriente. Y no podían entender la inflación. Y me preguntaban a mí cómo hacíamos. Y yo les digo, mira, acá se puede. Si acá se puede, afuera podríamos mucho más. Claro. Porque vivir en ese momento había mucha inestabilidad cambiaria y demás. Uno lo puede lograr. Lo que pasa es que hay que estar encima todo el tiempo. Sí, lo que pasa es que ya no es el mandato seguir con la panadería, esa es una empresa. Sí. Una empresa importante. A ver, lo hablamos siempre nosotros entre los socios. Si vos tenés la posibilidad tenés el mercado, tenés el producto, tenés la gente, tenés el espacio físico, ¿de quién depende? De nosotros. De ustedes, sí, sí. Marcos, mil gracias. Un placer, gracias. 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 Mañana